10 en punto de la mañana, estamos de vuelta al TEC Informativo, la noticia en voz de la comunidad. Muchísimas gracias a todos los que nos están sintonizando. Recuerden que están disponibles todos nuestros números de contacto. El WhatsApp es el 22 28 43 27 27 o también pues una llamada al aire al 22 24 20 31 90 para cualquier duda, comentario, sugerencia o denuncia también que quiera realizar en este espacio. Y bueno, vamos a continuar con la información, Lalo. Claro que sí, Zaira. Pues bueno, tenemos en este momento en enlace telefónico a Alejandro Pérez de la Asociación para la Protección de la Pluralidad Sexual y Derechos Humanos en Puebla. Bueno, ves que vamos a hablar de que en Ciudad de México se aprobó pues ya una reforma de ley para poder prohibir y castigar hasta con 5 años de cárcel a las terapias de conversión sexual. Alejandro, muy buenos días, gracias por tomar la llamada. Muy buenos días a todas, a todos, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Alejandro. Y bueno, como mencionamos, en Ciudad de México pues se aprobó esta reforma, pues también que se considera histórica por este tema ya de criminalizar y castigar hasta con 5 años de cárcel las terapias de conversión sexual. Y Alejandro, si nos pudieras ayudar a aclarar para todos los y las radioescuchas que pues están en este momento sintonizando, ¿cuáles son las terapias de conversión y cuál es el daño que pueden causar, o más bien el daño que causan? Así es, mira, las conocidas como ECOSI son aquellos esfuerzos por corregir tanto la identidad de género como la orientación sexual, ¿no? Son esfuerzos que pretenden, según corregir la orientación y la identidad de género, prácticas que se realizan de tortura, a veces, ¿no? A veces prácticas psiquiátricas, violaciones correctivas, para intentar, se supone que corregir esta situación de la orientación, ¿no? Entonces, por eso estas prácticas son violatorias de la dignidad de la persona, son discriminatorias, y por eso en días pasados en la Ciudad de México pues, se penaliza, ¿no? Como mencionabas, hasta 5 años, de 2 hasta 5 años de cárcel, ¿no? Por estar violentando los derechos humanos de las personas, y más cuando se trata de casos de menores de edad también, ¿no? Es donde los familiares, amistades, personas cercanas con base en creencias y no en cuestiones científicas, deciden enviar a las personas a tomar este tipo de terapias. Muy bien, y bueno, sí, justo este tema, ¿no? De los métodos que utilizan, pues, que son métodos de tortura y pues también de violencia, ya sea tortura física y también violencia psicológica, las que utilizan estos esfuerzos de conversión. Y bueno, de esto podríamos mencionar, Alejandro, que por ejemplo, en el tema, por ejemplo, también radica en que en redes sociales y en videos, pues hay muchísimos testimonios, ¿no? De gente que asegura que pues estas terapias le ayudaron a cambiar su orientación sexual. Entonces, lo que podemos aquí, sobre todo, pues concluir sobre esta parte de los testimonios, por ejemplo, Alejandro, es que la gente que nos está hablando en esos videos, pues es gente que, o una de dos, o está mintiendo o se encuentra condicionada tras recibir una tortura psicológica, ¿no es así? Así es, además no es significativo, ¿no? Para que sea un hecho que sea comprobado o científico, tendría que ser representativo, y sin embargo los casos que mencionan que haberse curado de su orientación y su identidad de género no son significativos, no pasan del 5%, y también se debe a presiones, ¿no? Presiones de la familia, de cómo quisiera la familia verte, cómo la sociedad quisiera que te comportaras, ¿no? En una heteronormalidad. Entonces, por ello, ante las presiones, dicen haberse curado o haberse revertido su orientación o su identidad, cuando esta no es un sentimiento, no es como que un gusto, ¿no? Sino es un proceso en la vida que te vas dando cuenta y vas descubriendo esta orientación, esta identidad, y entonces, pues no, el hacer una terapia de conversión significaría como que es una enfermedad, y en 1990 ya la Organización Mundial de la Salud estableció que la orientación sexual no es una enfermedad, no es un trastorno mental. Entonces, pues son violatorias de derechos humanos.
Sí, justo, como aclarar esa parte, ¿no? O sea, estas terapias de conversión y estos centros que las promueven o que las llevan a cabo, pues parten de esta idea, como hablar, ¿no? De que la homosexualidad fuera una enfermedad mental cuando pues ya tiene pues ya 30 años de que ya la misma Organización Mundial de la Salud pues ya rectificó y ya rechazó esa idea pues tan retrógrada. Entonces, bueno, hablar de que, por ejemplo, ahora que se estuvo legislando y se sometió a votación esta reforma en Ciudad de México, pues muchísimos grupos conservadores y también grupos políticos de derecha pues se mencionaron en contra, ¿no? De esta iniciativa que ya es ley. Entonces, mencionaba Alejandro, ¿quiénes son los grupos? ¿Quiénes están detrás de estas terapias? ¿Qué grupos las promueven? Y pues incluso si se pudiera saber hasta qué grupos las financian, ¿no? La verdad, pues ya lo mencionabas, ¿no? Grupos de derecha, grupos conservadores, grupos que basan sus fundamentos o sus argumentos con base en la Biblia y no en la Constitución, ¿no? Entonces, personas que la promueven son personas que tienen creencias erróneas y con base en ello quieren imponer, ¿no? Imponer su ideología al resto de la sociedad, ¿no? Entonces, en un país de derechos como México, tenemos una carta magna que nos rige, que es la Constitución mexicana, y tendrían que legislar aquellos partidos, personajes de derecha, con base en la Constitución y no con base en la Biblia, ¿verdad? Entonces, hay grupos conservadores, sí, financiados por poderes económicos, poderes religiosos, poderes políticos, y que pues conocemos, ¿no? Varios movimientos de derecha que promueven pues el no aborto, el no decidir sobre tu cuerpo, la cuestión esto de las terapias de conversión y otros temas, ¿no? Otros temas que la verdad pues ya son temas fundamentados más en sus creencias que en los derechos humanos. Así es, y bueno, pues como mencionamos, esta reforma de ley, pues bueno, se da en Ciudad de México, que sabemos es muy característico que avances en tema de derechos humanos y en temas sociales, pues bueno, se den por lo general en la capital del país, como hablar de temas de la legalización del aborto, de matrimonio igualitario, entre pues muchos otros temas. Ahora, trasladándolo a Puebla, Alejandro, ¿tú cómo ves como una situación que pudiera llegar a darse aquí, o qué tan lejos o qué tan cerca estamos de que se pudiera dar una legislación similar? Pues es un avance, ¿no? Sienta un precedente la Ciudad de México, como en algunos otros temas, ¿no? Una Ciudad de México que por muchos años ha sido progresista, y eso permea también, ¿no? A las demás. Yo creo que va a llevar un poco de tiempo en Puebla, porque en Puebla todavía estamos en pañales, por decirlo así, en términos legislativos, en cuestión de derechos, en cuestión de temas estos que muchos legisladores y legisladoras no quieren tocar, ¿no? Y que no se trata más que de derechos humanos. Entonces tendríamos que ojalá y a nuestros legisladores y legisladoras pues se den cuenta, ¿no? Que esto es una cuestión de un avance en una sociedad democrática y que es fundamental el respeto de los derechos humanos para todas y para todos. Entonces, esperemos que no únicamente esta iniciativa de ley se proponga, se vote y se haga también ley aquí en Puebla, sino también las que están pendientes, ¿no? La de la identidad sexogenérica, que está en la congeladora, la reforma al Código Civil para que también el matrimonio igualitario sea una realidad, ¿no? Ya existe una jurisprudencia, sin embargo, el Código Civil sigue teniendo el concepto de la unión entre un hombre y una mujer, y para perpetuar la especie, que ya son temas discutidos, analizados en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, aquí en Puebla pues no se ha corregido esa parte de nuestro Código Civil. Entonces, esperemos que este sea un antecedente para que también en Puebla se pueda hacer algo al respecto. Así es, y bueno, en este caso, pues bueno, como mencionas, ¿no? Esta sería una parte de muchísimas legislaciones que se tienen que hacer en Puebla, y que algunas pues están como en la congeladora, como tú mencionas, y pues esto implica que pues desde el punto de la sociedad civil pues haya una presión hacia los servidores públicos para que legislen en este aspecto. Pero bueno, en estos casos, por ejemplo, Alejandro, si alguien pues supiera, bueno,
si alguien se estuviera siendo forzado a acudir a este tipo de terapias aquí en la entidad, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿A dónde podría acudir por algún tipo de ayuda? Sí, pues podría recurrir al CONAPRED, que es un organismo a nivel nacional de prevención de la discriminación. Ahí podría ser canalizado. Hay organizaciones de la sociedad civil que también puede recurrir para orientarse y para que estos actos no se sigan repitiendo en el estado de Puebla. Excelente. No sé si, Alejandro, ¿hay algo más que quieras añadir para los y las radioescuchas? No, pues solamente agradecerles por hacernos la llamada, ¿no? Y que incluyan este tipo de información. Yo creo que es la importancia de que la sociedad civil organizada y aparte los medios de comunicación difundan este tipo de información para que cada vez los temas se pongan en la mesa de la casa, en el Congreso del Estado, en todas partes estos temas de derechos humanos se discutan, se analicen y podamos tener una mejor sociedad. Excelente, pues bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tomar la llamada. Estaremos pues todavía en contacto si pues hay más temas al respecto y bueno, pues que tengas un excelente día. No, muchísimas gracias, que estén muy bien.